Queremos profundizar en todo lo que ha sido este debate en torno a este proyecto de sala cuna universal, muy emblemático para el presidente Gabriel Boric y también para este gobierno que termina, recordemos, en un par de semanas más. Vamos a entrevistar de inmediato aquí en el estudio a Silvia Silva, vicepresidenta de la CUT. Silvia, qué gusto de conocerla y de tenerla acá esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha visto todo esto que ha sucedido en las últimas horas con la intervención del gobierno y de varios ministros criticando la acción del presidente de la Comisión de Educación del Senado por no asistir, y eso impidió que se ponga en tabla este proyecto? Bueno, es una reacción coherente frente a el abandono absoluto de una reforma tan importante como es hoy día la sala cuna para Chile. Esta reforma tiene una larga historia. Fue presentada por el expresidente Sebastián Piñera, denominándose sala cuna universal. Y en ese tránsito hubo una fuerte ofensiva y una arremetida muy potente por parte del mundo del trabajo, principalmente por todas las organizaciones sindicales de educación parvularia, particularmente de la educación del Estado, Junji, BTF, Integra, porque era un proyecto laboral originalmente y no contaba con perspectivas educativas, sino más bien era un proyecto netamente laboral. Entró por trabajo y principalmente traía un sistema de voucher que colocaba en riesgo la seguridad, la integridad y también, obviamente, los procesos educativos de formación de los niños y niñas, pero principalmente la seguridad de los niños y la mercantilización de un sector tan sensible y tan noble como es la educación parvularia. Ya. Silvia, ¿y a dónde ve usted la responsabilidad del por qué no avanza este proyecto? Porque el gobierno se está acabando, le quedan un par de semanas de tramitación en el Congreso, recordemos que viene el receso legislativo de febrero, pero muchos dicen, bueno, se debió haber puesto una urgencia quizás antes y no esperar los últimos meses del gobierno. Creo que esto obedece una estrategia política, se usó una táctica detrás el actuar del senador Sangüesa. Este proyecto de ley, Dago, tenía apoyo transversal, una cuestión que no se había dado nunca durante estos 4 años de gobierno. O sea, creo que en la reforma de pensiones y en la reforma de sala cuna para Chile se había podido encontrar un apoyo transversal porque hubieron largos debates, largas instancias de conversación con las organizaciones civiles, con las organizaciones del sector de educación parvularia, con la misma CUT y sus afiliadas, y también con todos los sectores de la derecha y los partidos de gobierno. Ya, entonces se le debió haber puesto una urgencia antes, quizás haberlo discutido, forzado la votación en la sala. Nosotros creemos como central de que efectivamente hubo una demora en colocarle la urgencia. Ahí el gobierno cometió un error, que debió haberle colocado la urgencia en un tiempo no como el que estamos ahora, porque finalmente ahora se atrapa por el cierre de los procesos legislativos, el descanso del Congreso. Y finalmente, la semana entrante viene el gobierno de turno. O sea, usted no le pone ninguna esperanza a marzo, que va a haber 11 días de periodo legislativo. No, nosotros vemos este proyecto como un proyecto perdido. Ya. Y nosotros creemos que esto es una táctica y una estrategia política precisamente para que finalmente sea el presidente electo José Antonio Kast quien en definitiva se corone como quien promulgue la ley de sala cuna universal y vuelva a su génesis de origen. Porque hoy día el proyecto no se llama sala cuna universal, el proyecto es sala cuna para Chile y tiene una enorme robustez que hoy día permite tener una perspectiva educativa, reconocimiento oficial, el tema de la corresponsabilidad, la eliminación del 203, Dago, que es una demanda histórica para el mundo del trabajo. Por eso es que hoy día hay un malestar que es transversal. O sea, nosotros entendemos y se lee claramente que aquí hubo una respuesta al llamado del presidente Kast a decir no hay apuro, esperemos, hay que mirarlo con tranquilidad para poder en el fondo tramitar, legislar el proyecto de ley de sala cuna para Chile. Ya, y desde la CUT, ustedes que han seguido este proyecto, la tramitación que usted dice viene desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha tenido cambios, indicaciones de varios parlamentarios, ¿no toman en cuenta las aprehensiones que ha hecho la UDI, y no uno, sino que varios parlamentarios, en torno a la falta de respuesta de las indicaciones en el último tiempo, la falta de financiamiento, la precarización laboral que esto podría traer, la afectación que podría haber con el desempleo, sobre todo en las mujeres, que ya está sobre el 9%? O sea, nosotros creemos firmemente de que si había un acuerdo tan transversal y que solamente un partido
una militancia hoy día se haya atrevido a obstruir una reforma tan importante como esta, nosotros creemos que finalmente obedece más a responder al llamado del presidente Kast, que esto tiene que ser hoy día legislado, tramitado y coronado en el gobierno de él. Ya, ¿y eso a ustedes les molestaría que lleve la rúbrica de José Antonio Kast? ¿Sienten que sería un proyecto totalmente distinto al que conocemos hasta el día de hoy? Nosotros vamos a empujar para que esto se tramite, para que finalmente Chile, las mujeres trabajadoras, la ciudadanía, los cientos de miles de niños que hoy día no tienen acceso a las salas cuna, puedan ingresar a las salas cuna. Nosotros hoy día necesitamos que el país avance en una reforma de esta envergadura para la inserción laboral y el desarrollo de cientos de miles de mujeres que hoy día, además, van a tener que seguir dejando a los niños con la vecina, con la señora Juanita o con una guardería clandestina. Han muerto niños en Chile por la necesidad de una mujer trabajadora para poder, en el fondo, salir a colocar el sustento a su hogar, dejando a sus hijos en guarderías clandestinas. En Chile eso se ha dado. Hoy día, con este proyecto de ley, nosotros resguardábamos aquello, Dago, porque finalmente hoy día todas las salas cuna que se aperturaron tenían que contar con el reconocimiento oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que cumplir con los requisitos que cumplen la Junji, BTF, Integra, son criterios de legalidad, criterios de infraestructura, criterios de capital humano, de proceso educativo. Entonces, hoy día, esas salas cunas no iban a quedar al libre albedrío de poder aperturar un montón de salas cunas sin tener primero el reconocimiento oficial que lo acredita y le da la legalidad para poder funcionar desde la Subsecretaría de Educación Parvularia. Los esfuerzos que hizo el gobierno, creo que aquí también podría haber una justificación por la demora. En la antesala de la tramitación del proyecto de ley de sala cuna para Chile, se legisló un proyecto de ley de educación, de la modernización de educación parvularia en Chile, primera vez que se tramita y se legisla una reforma de esa envergadura. Hoy día los niños que se matriculan, los padres que matriculan a los niños en jardín infantil, Junji, BTF, Integra, ocupan 3 o 4 o 5 matrículas y queda una lista de espera. Y no permite que otros niños puedan ingresar. Hoy día se ha puesto un sistema que permite tener ordenada la capacidad, la matrícula, la cobertura, la territorialidad y además los jardines infantiles alternativos, que son los que hacen patria, en donde nadie sabe que existe Chile, hay un jardín infantil atendiendo a los niños en las zonas más rurales. Ya, y su temor es que José Antonio Kast, cuando sea presidente de la República, con un nuevo Congreso, así el 11 de marzo cambia toda la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado, ¿usted siente que no va a priorizar este proyecto de ley o no? Porque yo he escuchado a José Antonio Kast que dice que sí, que le interesa la sala cuna universal, pero con algunas modificaciones. O sea, los hechos hablan por sí solos. Entendemos que lo primero que va a ocurrir es una reunión entre el ministro de Hacienda Grau y el ministro entrante Quirós en el transcurso de estos días. Y entonces, si la primera reunión con el gobierno saliente y el gobierno entrante es con Hacienda, claramente la resistencia que tiene el presidente Kast tiene que ver con el financiamiento. Y hoy día este proyecto de ley además incorporaba un financiamiento adicional a las instituciones públicas. O sea, la Junji, BTF, Integra se iba a ver tremendamente fortalecida porque iba a ingresar un financiamiento adicional a los presupuestos institucionales. Mayor cobertura, mayor capacidad, mayor infraestructura, mayor dotación, mayor resguardo, ¿me entiende? Entonces, hoy día este proyecto de ley responde a las necesidades y principalmente a las aprensiones que desde el mundo del trabajo tuvimos con el proyecto de ley de sala cuna universal. Nosotros le queremos hacer un llamado especial al presidente Kast y a los parlamentarios a dejar las trincheras porque hoy día Chile no le falla, o lo que hizo, para no decir Chile, porque en definitiva fue una acción de un militante del partido UDI, porque no fue toda la militancia o toda la fuerza militante de la derecha, fue un partido. Fue un partido. De hecho, hay una senadora, Paulina Núñez, que ha liderado este proyecto de ley, que ha estado permanentemente en el debate, en la tramitación, en la colaboración, en la negociación, para que este proyecto de ley finalmente saliera, consiguiendo los apoyos transversales. Y fue un partido político que se cuadró ante el llamado al presidente José Antonio Kast para que este proyecto de ley finalmente sea tramitado. Nosotros lo que queremos es que se tramite, pero no queremos que tenga retrocesos en lo que se construyó. Claro, que se tramite con otras indicaciones. Exactamente. Distintas a las que conocemos, porque José Antonio Kast probablemente va a poner la mirada que él tiene sobre el proyecto. Y en definitiva, lo que no debería ocurrir, porque obviamente nosotros como mundo del trabajo vamos a salir en defensa de la educación parvularia en Chile,
y obviamente vamos a resguardar lo que resguardamos también en su génesis, que es que evitemos la mercantilización y que hoy día esto se vuelva un nicho para los empresarios y en definitiva deje de ser lo que hoy día es la educación parvularia en Chile. ¿Cuándo se comenzó a trabar este proyecto? ¿Fue cuando se transformó en emblemático, cuando estuvo permanentemente en los medios de comunicación, cuando el presidente y los ministros lo empezaron a poner permanentemente en las vocerías? O sea, ¿O no? Fue para el presidente Gabriel Boric, se tomó la agenda de la presidencia toda vez que se coloca en tabla, pero se coloca como Sala Cuna Universal, el mismo proyecto que venía desde el presidente Sebastián Piñera. Y ahí se toma la agenda, el presidente Gabriel Boric se reúne con la CUT en el mes de agosto, coloca como dentro de sus prioridades legislar la Sala Cuna para Chile, y entre medio nosotros también solicitamos también que se comprometiera a legislar una reforma de negociación ramal, cuestión que también cumplió, y nosotros también colocamos como prioridad que se legislara la Sala Cuna para Chile, y él mandató a los 4 ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo y Ministro de Educación, a hacer todos los debates, transversalmente hablando, con las organizaciones civiles, las organizaciones formales, con el mundo privado, el mundo público, con los empresariados. Se hicieron conversaciones bajo el alero de la OIT. O sea, aquí se hizo todo. Se hizo todo. Entonces, es impresentable de cara a Chile, de cara a las trabajadoras, pero principalmente de cara a las cientos de miles de mujeres que hoy día miraban con tanta esperanza poder contar con el acceso a la Sala Cuna, y además con la obligatoriedad, de que hoy día no había que tener 20 mujeres para recién colocar el derecho a la Sala Cuna. Se eliminó el 203, se eliminó, es una demanda histórica. Hoy día basta que hayan 2, 3, 4 mujeres para que el empleador tenga la obligación del derecho a la Sala Cuna de sus hijos hasta los 2 años. Entonces, esto es terrible, es doloroso, es una derrota para el gobierno, pero también es una frustración y un sentimiento de desesperanza para las cientos de miles de mujeres y para las trabajadoras de Chile, que mirábamos con mucha esperanza hoy día terminar el gobierno cumpliendo el compromiso de que Chile contara con una reforma de esa envergadura. Ya, pero ¿no habría que quizás esperar un mejor momento económico? Hoy día el desempleo está alto, lleva 35, 36 meses sobre el 8%, en mujeres sobre el 9%. El país vemos que está creciendo poco, entre el 2 y 3%, y la proyección para el próximo año es un poquito mejor. No hay que esperar quizás mejores condiciones económicas en un mercado laboral que además ya ha tenido bastantes cambios, con el aumento del sueldo mínimo, con las 40 horas que el mismo Banco Central ha alertado que son temas que han generado problemas en la generación de empleo. Tienen que seguir entonces esperando, respondería a eso, tienen que seguir esperando entonces las mujeres que requieren entrar al mundo del trabajo principalmente para levantar la productividad en Chile, para que haya mayor empleo, para que las mujeres podamos tener acceso al mundo del trabajo, bien remunerados, con condiciones. Tienen que seguir esperando entonces todos esos niños que quedan en listas de espera a lo largo de todo el territorio nacional, porque hoy día hay cierta tasa, cierto nivel. Entonces, ¿cuándo? Porque esto es un gustito político. No tiene otro sentido. Este es un gusto político. Y el señor Sangüesa, el honorable señor Sangüesa, que se tome bien tomadas las vacaciones, porque seguramente cuando vuelva, la región del Ñuble y todo Chile va a estar esperando para que dé explicaciones, para que dé las explicaciones correspondientes. Porque hoy día no puede ser que un partido, un senador de la República, sea tan irresponsable, porque no es cierto, Dago, de que aquí no se levantaron las indicaciones. Nosotros estuvimos en ese debate. Hace 3 semanas estuvimos en un punto de prensa con varios personeros de la derecha y había un apoyo transversal y se ordenó. Las negociaciones estaban listas. Hasta anoche había un acuerdo de que pasaba ayer en la mañana a trabajo, en la tarde a educación, y iba a sala a su votación final. Y en sala ya estaban asegurados los votos. Eso se sabe. Y eso no ocurrió porque el señor Sangüesa no llegó y se fue fuera de Chile. Y ni siquiera fue capaz, por eso yo digo, se dio un gustito. Porque si yo me voy fuera de Chile y sé que está transitando una reforma tan importante y que no queda tiempo, por una cuestión de responsabilidad de cara al país, por último dejo el subrogante por reglamento y se sesiona y se tramita. O por último, Dago, por una cuestión más como de ética política, si lo van a rechazar, lo hubieran rechazado en la comisión y listo, pero no se tiene que hacer eso. No pueden seguir pagando los chilenos y las chilenas, los trabajadores, estos arrebatos y estos gustitos políticos que parecieran muchas veces que se meten al bolsillo a tantos cientos de miles
de compatriotas que hoy día miraban con esperanza este proyecto de ley, insisto. Sí, ya lo han emplazado varias veces, así que debo decir, mañana va a tener su derecho a réplica a las 11 de la mañana con 15 minutos el senador Gustavo Sangüesa en este... Ahí mismo va a estar en este mismo, o sea, no, va a estar por Zoom, pero va a tener su derecho a argumentar el por qué estuvo ausente y, bueno, cómo entrar al debate. Más allá de la discusión de la sala cuna, de lo que pasó, usted que viene del mundo de la educación parvularia, es presidenta de la AJUNGI. De la AJUNGI, ese era el nombre de la agrupación. ¿Está preparada la educación parvularia en nuestro país, la educación estatal, para eventualmente afrontar la aprobación de la sala cuna universal con todo lo que eso va a significar? Yo creo que hoy día sí. Hoy día estamos preparados y vemos con mucha esperanza y también con mucho orgullo que la educación parvularia se esté tomando la agenda parlamentaria, la agenda presidencial y que sea hoy día una prioridad para los gobiernos. Poco se habla de educación parvularia. O sea, teníamos que entrar un conflicto respecto de si se tramitaba o no para que se hablara en Chile de la educación parvularia y para que hoy día se coloque en el centro a los niños y niñas y a las mujeres que necesitan y requieren con urgencia las salas cunas. Las instituciones del Estado no damos abasto para poder abarcar a tantos niños hoy día que requieren y que necesitan con urgencia el acceso a las salas cunas. Por eso es que para nosotros es justo, es necesario y lo miramos con solidaridad y lo miramos también con esperanza y con mucho cariño, porque quienes amamos nuestra profesión y quienes entendemos que los niños no pueden estar al cuidado de cualquiera, que hay una preocupación en ello y que tampoco pueden ser guarderías o de cuidado, sino que tienen que ser salas cunas con procesos educativos, con profesionales con formación, con infraestructuras idóneas, con reconocimiento oficial, que cumplan y las exigencias que tienen todas las instituciones del Estado. Silvia, además de la sala cuna universal que ya está hecho el punto y la visión que tienen ustedes de la CUT, ¿cómo han visto la instalación del presidente José Antonio Kast, en especial el nombramiento del nuevo ministro del Trabajo, que va a ser de alguna manera la contraparte de la CUT, Tomás Rau, a contar del 11 de marzo? ¿Lo conocen? ¿Se han reunido con él? ¿Esperan tener una conversación? Hasta hoy nosotros no hemos tenido ningún llamado. Entendemos que y esperamos que eso se dé. Porque obviamente es nuestra contraparte directa. En marzo ya tenemos que estar sentándonos, y esperamos que así sea, para discutir y tramitar la ley del salario mínimo o salario vital, que hoy día nosotros queremos seguir avanzando en aquello. Avanzamos muchísimo en el gobierno saliente y esperamos que seguir en esa senda. ¿Pero le parece que es un buen nombre con lo que se conoce hasta ahora? Se han publicado varios aspectos de su biografía, que es economista, que tiene 52 años. ¿Le parece que era la persona idónea desde el mundo de la derecha, que ganó las elecciones, para ser el representante del Ministerio del Trabajo? Nosotros esperamos que él haga el trabajo que le corresponde. Nosotros los reconocemos a ellos como nuestras contrapartes, el diálogo social, el respeto. Va a estar permanentemente con todos los ministros. No tan solo con el ministro del Trabajo, nosotros tenemos que relacionarnos también mucho con el ministro de Hacienda y también con los distintos ministros por lo que representa la central de Educación, Salud. Tenemos esa mirada de entender que el diálogo social es lo más importante para nosotros y mantener la relación con nuestra contraparte nos va a poder permitir avanzar y soslayar aquellas problemáticas o aquellas contingencias que requieran con urgencia poder tener estos encuentros con los ministros, y esperamos que sean más encuentros que desencuentros. ¿Y qué tipo de relación esperan tener? ¿Van a ser opositores al gobierno de José Antonio Kast o van a estar al lado del gobierno para tratar de mejorar las condiciones laborales del país? Nosotros, tal cual hemos sido históricamente desde la central, vamos a ser contraparte. Contraparte, no oposición. Contraparte. Importante el término. Contraparte. Ya. Porque eso es lo que somos. Y bueno, si en el camino y en el tránsito las conversaciones no avanzan, los compromisos no se cumplen, o vemos que hay retroceso en materias laborales, o que vienen en el fondo con una mirada distinta, por ejemplo, de lo que nosotros entendemos como función pública y Estado, trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Si nosotros vemos que vienen con una ofensiva y una arremetida en contra de los trabajadores, obviamente nuestra posición tiene que cambiar. Y no es porque sea el gobierno del presidente Kast. Lo mismo hemos hecho y hicimos con el presidente Gabriel Boric. Estos de encuentros y desencuentros cuando nos toca jugar nuestro rol. ¿Y con el presidente Boric se han sentido cómodos en estos 4 años?
Nosotros tuvimos con el presidente Gabriel Boric una distancia durante más o menos unos 2, 3 años. Costó al gobierno del presidente Gabriel Boric comprender cómo debía relacionarse con las organizaciones formales. Ya. Pese a los avances, el sueldo mínimo, las 40 horas, y luego, el cambio provisional. Y luego, creo que del tercer año, nosotros tuvimos un muy buen andar con el gobierno y con el presidente Gabriel Boric. Ya. Tenemos que decirlo con el ministro de Hacienda, mi exministro Mario Marcel. Sacamos varias reformas adelante, salario mínimo, la tramitación de la negociación del sector público, el feriado bancario, que también lo logramos destrabar, la suspensión de la ley del SIL, que también iba con urgencia, el tema mientras se generó todo el escándalo de las licencias médicas. También el presidente cumplió con aquello y hoy día también con la tramitación de la negociación ramal. En ese camino nosotros esperamos transitar con el presidente Gabriel Kast, José Antonio Kast, y obviamente con sus ministros. Ya, pero ¿van a dar algún plazo al gobierno para escucharlo, para sentarse a conversar, para ver sus primeras acciones? ¿O desde el día 1 van a estar atentos? Nosotros ya estamos atentos. Ya estamos atentos y vigilantes y esperamos que el 11 de marzo, ojalá ya hayamos tenido una primera reunión con el presidente o con los ministros que nos toca en el fondo trabajar y ser nuestra contraparte y hacer cada uno y cumplir sus roles. Ya, pero es esperable que frente al gobierno de José Antonio Kast la CUT se movilice más de lo que se movilizó en los últimos años en el gobierno del presidente Boric. Nosotros hoy día esperamos también de que la paz social y la justicia social avance y transite en el camino correcto. No esperamos que Chile se convierta en lo que alguna vez fue. Nosotros estamos por la paz social, vamos a jugar nuestro rol de contraparte, vamos a estar vigilantes y atentos y vamos a jugar el rol que nos corresponde toda vez que nosotros veamos, y esperamos que así no ocurra, Dago, que en el fondo vienen con una ofensiva o a pisotear o a retroceder en derechos laborales que tanto nos cuesta al mundo del trabajo. ¿Y por qué tiene esa aprensión o ese temor? ¿A quién escuchó o cuál es la idea que tiene sobre la senda que pueda tomar el gobierno de José Antonio Kast? Porque él ha dicho que es un gobierno de emergencia, que se va a enfocar en la seguridad principalmente, y de los otros temas la verdad es que no se ha hablado mucho en el país. Sí, es que nosotros hemos tenido en este último tiempo varios... La ley de las 40 horas dijo que le iba a mejorar, ¿se acuerdan del debate que fue bien polémico? Primero dijo que no y ahora dice que la va a mejorar. Pero nosotros queremos ver eso en la acción, porque no solo gobierna el presidente, o sea, también el Parlamento juega su rol y ahí nosotros vamos a seguir mirando con preocupación por lo que también muchos militantes, principalmente de la derecha, han señalado en que los funcionarios públicos somos grasa del Estado, que somos parásitos, que hay que achicar el Estado. Entonces, frente a tanta amenaza, obviamente uno está más vigilante, más atenta y más alerta. ¿Y cuáles son los temas que usted pondría como prioridad en la negociación con el nuevo gobierno? Porque se ha dicho ya, y lo han dicho varios personeros de la derecha que uno ha entrevistado, que el tema de la negociación ramal, que se le ha puesto urgencia en las postrimerías de este gobierno, no es prioridad para el gobierno que viene. ¿Cuál es la prioridad en el mundo del trabajo para seguir avanzando en mejores condiciones, por supuesto? Salario mínimo, que se cumpla y se tramite la negociación. ¿Salario mínimo de cuánto? Porque ya estamos en 530 y... Avanzar a 500, sí, a los 560. A los 560. ¿Eso cuándo? ¿Cuáles son sus plazos? Nosotros tenemos que empezar a conversar con el gobierno entrante a partir de marzo. ¿Ya? Tendríamos que tener ley a mayo. Ya. O sea, que en mayo tengamos 560.000 pesos de... ¿Y eso lo ves viable? ¿O ese es uno de los temores que tienen de que quizás la macroeconomía, de la cual hemos conversado aquí, no sea la óptima para ese reajuste? Nosotros lo vamos a empujar. Ya. Nosotros lo vamos a empujar como hemos empujado todos los montos o los parámetros que nos hemos puesto toda vez que nos sentamos a negociar. Silvia, lo último, no sé si escuchó en el día de ayer principalmente, fue debate hoy al futuro ministro del Interior, que planteó que se estaba contratando a mucha gente en el Estado en estas últimas horas, estas últimas semanas. Se habló de una suerte de apitutamiento. ¿Cómo reciben ese comentario que hizo el ministro Claudio Alvarado? Nosotros hemos venido desde hace más o menos desde octubre, yo creo, por un nombramiento de la Contralora General de la República, lidiando con estas declaraciones de los apitutados, de negarse a la confianza legítima,
de que hoy día somos muchos funcionarios públicos, que hay demasiados y que hay acomodos o que la mayoría de los funcionarios públicos estamos en grado 4, grado 5, cuestión que no es. Y bueno, es una mirada que tienen ellos desde antes. Y por eso es que nosotros, yo te digo, Dago, que estamos mirando con preocupación y estamos alertas y atentos a las primeras decisiones en los 90 días. Nosotros, a propósito del gobierno de emergencia, en estos primeros 90 días queremos mirar con mucha prolijidad y también muy vigilante los pasos que van a dar en materias de seguridad, de trabajo, de educación, de salud, de todas las materias sociales, no tan solo el tema de trabajo. La CUT incide no solamente en el tema laboral. Entendemos a la CUT como un rol que juega en la incidencia de la ciudadanía, de las políticas públicas y las reformas que están hechas para la ciudadanía. Y es por eso que hoy día lamentamos profundamente el tema de la sala cuna para Chile. Bueno, seguiremos atentos al debate. Nos vamos en receso aquí en Vía Pública, así que en marzo nos reencontramos probablemente para seguir conversando sobre estos temas y también otros que siempre son incumbentes para el mundo del trabajo. Gracias, Silvia, por estar acá esta noche. Muchas gracias, Dago, por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas